Bienvenidos a Modagrafías. En este podcast los llevaré a ustedes y a Dani Bravo, amante y neófita de la historia de la moda, por la vida, obra y secretos de los personajes más icónicos de la moda nacional e internacional. Yo soy Jimena Bravo, diseñadora y fundadora de Farfelú, y esto es Modagrafías. Comenzamos. Hola Coquita, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo estás, Didi? Lo más emocionada porque Didi hoy nos acompaña. Hoy nos mírenla. acompaña la Didi. Mírenla cómo nos acompaña. ¡Uy, Oh, no se alcanza ni a ver, creo que en la cámara, pero aquí está tan hermosa. Oye, Y también muy 8M. Les Muy voy a 8M. decir que sigo, o sea, eso va a seguir porque no se va a caer. Lo vamos a tirar. Exactamente. Oye, ¿de qué te dije que te vistieras hoy? ¿O cuál fue la temática? Me dijo elegancia la de Francia. Qué elegancia la de Francia. Así me dijo, la elegancia la de Francia. Y yo dije, pues qué más elegante que el pañuelo morado, obviamente. Y se esforzó ya. tan poco. Se esforzó tan poco en la elegancia de Francia. Pero bueno, ¿qué diseñador o qué personaje crees que vayamos a hablar hoy? No, elegantes están Chanel y Dior. Son mis únicos dos que dije que más conozco y dije alguno de ellos dos porque si quiere elegancia muy la de Francia, pues deben de ser ellos dos. La lógica. Ok, vamos a empezar. El día de hoy para este podcast vamos a platicar de una mujer determinada a triunfar en un mundo de hombres, bajo sus propios términos como la MP3. Una mujer que construyó un imperio y revolucionó la moda del siglo XX. Hoy vamos a viajar por la vida, obra y secretos de la icónica Coco Chanel. Sí, ven, siempre latino. Esta es conexión con todos los que están con aquí. todos estás conectada. O sea, y esta me yo está lambiendo. Yo conecté con todos, o sea, desde María Félix, Avatar, en Avatar, las mi colitas unidas. Mi colita con todos, como de que no. Ok, vamos a empezar. A ver. Gabrielle Bonheur Chanel. Bonheur es en francés es felicidad, creo, o alegría, algo así. Es como, sí, Y su felicidad. vida nunca fue muy alegre, porque Gabriel- déjame decirte que yo sé algunos datos sí es y su cierto. vida no Sí, fue es cierto, alegre. no te pregunté qué sabes de Chanel. A ver, cuéntame qué sabes de Chanel antes de empezar. Un breve resumen de la vida de Chanel explicado por una amateur. Amateur. Pues Coco Chanel empezó, era muy así, muy ella, y después empezó a crecer. O sea, no, pero los datos los datos que sé de ella, o sea, los que más se me quedaron grabados es que fue la única casa abierta en la Segunda Guerra, en la Primera Segunda Guerra Guerra, Mundial. la Segunda Guerra Mundial, en la cual apoyaba, o sea, hacía uniformes y hacía muchas de esas cosas. Y también que su vida amorosa fue un calvario, pobre Coco. Y que recuerdo esa frase de vestiré de luto a toda Francia. Y ustedes sabrán próximamente porque Solo en cines. Ok, espérenlo. vamos a empezar entonces. Gabrielle Bonheur Chanel nació un 19 de agosto de 1883 en Saumur, Francia. Hija de Eugène Jean de Voile y de Albert Chanel. Aquí hay muchas palabras en francés que voy a intentar pronunciar con mi francés. Con mi francés. Porque yo aprendí francés en algún momento de mi vida y ya se me olvidó. Solo quería Como hacer la todos, aclaración. como todos. Aprendí un poco, hice mi del B1, lo pasé y ahora pregúntame Y qué se sé finí. decir. Y se finí, pregúntame qué sé decir en francés. Sé decir bonjour. Bonjour, día. buen día. Todo eso por la Bella y la Bestia. Por la Bella y la Bestia. Gracias, Bella y la Bestia. Cuando Gabriel llegó al mundo mundial, llegó en Al un mundo. hospicio. Sus padres no estaban casados, lo cual era escandaloso para la época. Su padre era un mercader ambulante, o sea, como un señor que vende verduras en un mercado. Gabriel y sus hermanos pasaron la mayoría de su infancia en mercados públicos al sur de Francia, donde su padre ganaba apenas lo indispensable. Estos eran tiempos difíciles para mujeres de la clase trabajadora. Eran consideradas ciudadanas de segunda clase. En ese entonces las mujeres no podían votar y se esperaba que sirvieran a sus hombres. A veces eran obligadas a trabajar como ayuda doméstica o jornaleras mal pagadas.
Y al crecer, Gabriel en ese ambiente se esperaría que creciera viviendo la misma Igual. suerte. Pues miren, así como que ha cambiado mucho, pues. Pues ahí vamos, ¿no? En pie de lucha. Sí, en pie de lucha, por eso sigue esta lucha. Pero a sus 12 años, todo cambió. En el invierno de 1895, su madre falleció inesperadamente de bronquitis y su padre viajó a un pueblo cercano llamado Obacín y ahí separó a la familia. O sea, tenía 2 hermanos y una hermana, y cuando se murió su mamá, su papá viajó a Obacín y a sus hermanos los dejó como en una casita, los dio en adopción como jornaleros, y a su hermana y a ella las llevó a un orfanato. Pues así de adopción. Sí, o sea, los vendió, pues, Sí, los y regaló. Adopción por 20 cheniques. Ajá. Gabriel Bueno. nunca más volvió a ver a su padre. O sea, la dejó en el orfanato y dejó a su hermana en el orfanato y dejó a sus hermanos, y el señor dijo, bueno, con permiso, ya me voy. El orfanato de Obacín, o no sé cómo se pronuncia, perdónenme. Obocín. Era el más grande. Lo más horrible. Era el más grande de la región. Estaba regido por monjas muy estrictas que cuidaban a cientos de niñas, muchas de ellas abandonadas por sus propios padres. Gabriel pasó los años más difíciles de su adolescencia encerrada en este orfanato. De tiempo en tiempo les daban la oportunidad de tener una especie de vacaciones que Gabriel ocupaba para visitar a sus tías Adrienne y Louise. Oye, yo tengo una pequeña acotación. ¿Qué tienen las monjas con la mala actitud? Porque ya van varias personas que nos dicen que las monjas son muy culeras. O sea, que tienen una actitud muy fea hacia el mundo. O sea, no es como que hacia una persona en específico, hacia el mundo entero, o sea, niños, todo. ¿Qué tienen? Si una monja nos ve, díganos, ¿por qué están así? Pero no creo que sean todas las monjas. Yo he visto unas monjas en TikTok que son bien chidas. Ah, Hasta la de bueno. Masterchef. Ah, se la ve bien monjita de chida. Masterchef era bien chida. Pero, o sea, sí es verdad que Pero hemos la escuchado- regañaron bien feo por pasarle tantita azúcar. Por eso ya no regresó a Sí, es TV cierto que hemos Azteca. escuchado historias de personas que nos han dicho, o sea, por ejemplo, mi abuelita que estaba en un orfanato también y nos contaba que las monjas eran Feísimas. feas. Y en ese entonces mi abuelita, que ha de haber sido como en 1920, 20 y algo, y las monjas dice que la trataban muy mal. Y ella estaba en el orfanato igual como 1900, casi 900. Y también las Yo creo monjas que eran- las monjas de esa época, ¿no? Como Sí, que estaban quizás. muy amargadas. No, pues es que a lo mejor también todo esto de Bueno, la religión, también también la opresión de la mujer era diferente, todo esto, o sea, también También la pegaba en sociedad la y iglesia. todo. Ujú. Ajá. Bueno, tiene un punto. Pero, ay, Bueno, qué feo. Ok. En esta época, en este lugar, a Gabriel le enseñaron a coser. Fue donde aprendió a empezar a coser. ¿Con Y sus cuando tías? no, en el orfanato. Ah, Y cuando tenía espacio de tiempo, como que le daban oportunidad para tener vacaciones, se iba con sus tías Adrienne y Luis, y con su tía Luis perfeccionó las técnicas de costura que le enseñaron en el orfanato. Gabriel y su tía pasaban los días haciendo ropa y sombreros. Luis le enseñó a coser de manera más creativa, y Gabriel se veía muy interesada en seguir aprendiendo. qué bonito saber hacer sombreros. Luego de Qué 7 años bonito. en el orfanato, a sus 18 años, a Gabriel se le dio la oportunidad de tomar una decisión, y era, o te haces monja o te vas. Y ¿Y Gabriel qué decidió? Se fue. decidió irse, evidentemente, ¿no? Saliendo del orfanato se fue a vivir con su tía Louise en Moulins y se enroló en una escuela de preparatoria para jovencitas de Notre Dame. Como Gabriel no podía pagar, ¿Moulin era Rouge? Moulin, no es Moulin Rouge, pero era un pueblo que se llama Moulin. Ok. Como Gabriel no podía pagar, era una pupila de caridad y con hospedaje gratuito, pero era tratada de diferente manera que las que sí tenían dinero, ¿no? O sea, era una becada. De seguro le hacían hasta limpiar los baños. Sí, seguramente, porque era como trataban a las niñas a las pupilas de caridad, a las becadas. Ajá. Luego de 2 años egresó de este instituto. En 1903 le ofrecieron un trabajo como costurera en un taller. Al dueño le agradaba porque era muy hábil con la aguja y con el hilo, aunque era un trabajo muy bueno para ella no le veía futuro a ser costurera. O sea, ella no quería ser costurera y dijo, Moulins era un pueblo con guarnición militar, guarnición militar es como una base, un pueblo que estaba protegido de manera permanente Sí, donde llegaban por bases militares. los militares a descansar. No, era como una base, más que descanso, era como una base y estaba protegida permanentemente por soldados. Y los soldados iban constantemente a ajustar sus uniformes al taller donde Coco trabajaba. Y comenzó a llamar la atención de los soldados porque era una joven muy bonita
Y en ocasiones le invitaban a ella y a su tía Adrienne a los lugares de moda de ese entonces, lo que vendrían siendo ahora un antro. En ese entonces eran los cabarets. Qué raro, ¿no? O sea, porque son como dos cosas totalmente diferentes. La guerra así afuera, cruzas un pueblo y están matándose entre todos. Y Pero es que después vas todavía a no un empezaba la cabaret. Primera Guerra Mundial. No, bueno. En ese entonces, o sea, sí había muchos soldados y estaba toda la tensión de Pero todavía no hombres, está la guerra. pero Ajá. pero sí, estaba lleno de cabarets, que era como el lugar de distracción, de dispersión del momento. A Gabriel le comenzó a gustar este mundo. Generalmente en esos lugares los aficionados podían cantar entre presentaciones, o sea, se acababa una presentación y decían, ¿quién quiere subir a cantar? Karaoke. Ahí empezó. Y Coco decía como, ay, sí, y se subía a cantar, ¿no? Fue entonces que Gabriel comenzó a apropiarse del escenario, aunque su repertorio estaba limitado a solo 2 canciones. Cocorico y ¿Quién vio a Coco? O Kikabu Mon chien Coco. Kiko, Kikabu Coco, 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 Kika, Kikabu Coco, Coco. ¿No? Kikabu Mon chien Coco, Coco Mon chien que j'adore. Es que esta cancioncita la sacan en la película de Coco Chanel, Coco Après Chanel, ¿la has visto? Ajá. Y de hecho en esa película te cuentan como que como si Adrienne fuera su hermana, pero Adrienne no era su hermana, Adrienne era su tía. Bueno, el caso es que Coco cantaba en esos lugares, solo cantaba esas 2 canciones y la audiencia entonces la empezó a conocer como Coco, la Petit Coco. ¿Y qué significa Coco? Pues porque cantaba esas canciones de... O sea, pero en sí, ¿qué significa? O sea, no significa Coco, era el nombre de... O sea, ¿quién vio a Coco? Era la canción de que se le perdió su perro. Ah, Su Coco perro era Coco. Coco era un nombre. Ajá. Ok, ya. ¿Quién vio a Coco? A mi perro Coco. Y por eso la canción decía Kika ¿Y vio por Mon qué? chien Coco. Qué locura. Y entonces era Qué buenas. ¿quién? ¿Dónde está? ¿Dónde está Coco? Coco, Coco. ¿Dónde está Coco? Coco? Coco. Coco. Ajá, así, esa era la canción. Y la otra canción era Coco Rico, que creo que es una gallina o algo así. La audiencia entonces empezó a conocerla como la Petit Coco, o sea, la pequeña Coco. Entre la audiencia asidua del cabaret al que usualmente asistía Coco se encontraba un joven oficial de infantería, deportista, entusiasta y millonario, de nombre Etienne Balsan. Es el protagonista del K-drama. Así como lo nombraste, No. así. Porque el protagonista va a ser otro. Este es el primer... Es el secundario, el que El siempre está enamorado de ella. Pues no, pero Ay. sí. Es que esta historia tiene muchas cosas ahí muy modernas para el tiempo. Okay. Coco llamó la atención de Balsan. Ujú. Balsan para ese entonces tenía una concubina y no tenía intenciones de sentar cabeza. En Francia, en ese entonces, las concubinas eran como un big deal. O sea, tener una concubina era como que tenías una mujer que estaba a tus servicios, la mantenías y todo, pero esa mujer no podía trabajar y tú eras un millonario que tenía ahí como... podías tener una concubina, 2 concubinas, las concubinas que Sí, quisieras. como en esa época, en todos los lugares se acostumbraba así. Coco sabía que Balsan tenía una concubina, pero también sabía que como huérfana e ilegítima, no tenía la oportunidad de hacer algo interesante o importante de su vida y se dio cuenta que él podía sacarla de la pobreza. 12 meses después de que Coco y Balsan se conocieron, la concubina anterior empacó sus maletas y se fue, y Coco se mudó entonces a la finca Royelieu de Balsan. Ahora Coco se había convertido en su concubina oficial. El papel de concubina en Francia era como un big deal. Sí. Era el rol de una mujer que era mantenida por un hombre que ya no tenía que trabajar. Pero que no estaba casada. Se le serían facilitadas todas las comodidades a cambio de permanecer al lado del hombre que la mantiene y hacer lo que le sea sugerido. O sea, las concubinas no eran una esposa porque no tenían las seguridades que les brindaba el matrimonio a las esposas ni a los hijos que tenían las concubinas con los hombres. Todos los hijos que tenían eran bastardos. Ajá, o sea, no había un contrato legítimo en ese entonces para vivir una vida en concubinato. Y entonces por eso las concubinas, pues los hombres pueden tener 1000 aventuras y todo, las concubinas eran mantenidas por ellos y sentían que era pues su obligación que si ellos las mantenían y les daban todas las facilidades, ellas tenían solamente que estar ahí. Dispuestas. Hasta que ellos quisieran. Royelieu era un nuevo mundo para ella, era un castillo. Pasaba su tiempo aprendiendo a entrenar y a montar caballos. Muy pronto se convirtió en una muy buena jinete.
En esta época Coco comenzó a codearse con hombres y mujeres de los más ricos de Francia y ganó confianza para llamar la atención por ser diferente. En 1990, yo nací. Y yo, amiga, te tocó. En el año 1900, la moda era casi completamente ornamental, nada práctica. Las creaciones de los diseñadores de la época forzaban a las mujeres a ser criaturas decorativas. Sí, había faldas pesadísimas, miriñaques gigantescos, corset ajustados que impedían moverse con facilidad, convertían cualquier actividad en un reto. En esa época fue cuando estaban las agujas, ¿no? Las agujas en los sombreros enormes. Sí, es que eran sombrerísimos. Eran unas pinches agujonas que... Sombreros gigantescos, pesadísimos, con corsets. O sea, parecía que te ponías una armadura y básicamente hacer cualquier actividad de tu vida cotidiana era un reto. Hacer pipí. Hacer pipí era un reto, o sea, todo. Para Coco esto era ridículo, y su practicidad la llevó a no ser esclava de la época. La moda es un mal chiste. Los diseñadores han olvidado que hay mujeres debajo de esos vestidos. En el verano de 1909... ahí no las veían como mujeres, las veían como maniquís, un artículo. Como maniquís. Como un objeto para enseñar, y ya. En el verano de 1909, a los 26 años, asistió a una carrera con Balsan, una carrera de caballos, y ocasionó gran revuelo porque no estaba usando ropa de mujer. Llevaba puesta una corbata de Balsan y un abrigo de uno de sus amigos. Era un estilo práctico y deportivo, pero sobre todo masculino. Complementó su look con un canotier, que es una especie de sombrerito de paja de ala plana, que ella misma había hecho. Las mujeres de sociedad quedaron asombradas y admiraron su audacia. Balsan alentó la incursión de Coco en la moda y le acondicionó un espacio en su castillo de Royelieu para hacer sombreros para sus amigos como lo hacía de niña con su tía Louise. Coco no quería solo un pasatiempo, pero sabía que no iba a poder sola escalar ese proyecto a un negocio porque necesitaba capital. En este momento de su vida conoce a alguien que se convertiría en su mayor apoyo y posiblemente al amor de su vida. Arthur Capel. Arthur era conocido por sus amigos como Boy. Era un adinerado jugador de polo Casanova como Balsan. Era británico y a diferencia de mucha gente adinerada con la que Coco convivía, Boy Capel sí trabajaba para vivir. Para 1909, Coco no era solamente amante de Balsan, sino también de Boy. En el verano, cobrándose la deuda. La deuda histórica, hermana. En el verano de 1909, Coco decidió dejar ir a Etienne Balsan y le dejó una nota escrita. Mi querido Etienne, nunca podré pagar la amabilidad y confort que me diste a tu lado. Me marcho con Boy Capel. Perdóname, pero lo amo. Oh, y aparte lo dejó con todo el changarro porque pues él se sentía el papá de los pollitos, ¿no? Pues es que Etienne siempre tuvieron este acuerdo como que era mutuo. Aquí sí era mutuo, no como con Frida Kahlo y con Diego Rivera. Sí era mutuo que era, o sea, vente conmigo, yo sé que tú no tienes nada, nos prestamos un rato, yo te doy mis ingresos, yo te doy acá, te mantengo, hacemos paris y mientras estés a gusto aquí te quedas, pero no era como que estaban enamorados. O sea, pero no era como que él le dijo, te vas a quedar hasta que yo te diga. No. Ahí fue un acuerdo. O sea, fue abierto. Libre. O sea, Etienne Balsan era una persona que la dejó, la dejó, y de hecho después todavía de que terminó con él y se fue con Boy Capel, Balsan todavía tenía contacto con ella y la ayudó y le invirtió en su proyecto todavía. Qué chido. Relaciones no tóxicas. Después de esto, este mismo día se fue con Capel a París. Estamos en París de los años 1900. Es la Belle Époque, la época dorada de París. Acuérdate de la película de Midnight at Paris. Sí, la época en la que regresa. Esa época es la Belle Époque. ¿Es cuando ya estaba la Torre Eiffel o la estaban preparando? No, ya estaba la Torre Eiffel. ¿Ya estaba? A pesar de que Coco estaba viviendo con... ¿Es cuando la vendían? Perdón, ya. A pesar de que Coco estaba viviendo con Boy en París y codeándose igual con altas esferas de la sociedad, no dejó de tener contacto por completo con Balsan, que es lo que te decía. Y justo un año de llegar a París, Capel y Balsan juntos se unieron para financiar el primer negocio de Coco, una tienda de sombreros en el número 21 de la Rue Cambon, la calle Cambon. Qué hermoso, o sea, qué hermoso todo eso que dijiste. Se unieron por un ser que les gustaba, que apreciaban. Al final del día, ¿sabes qué? O sea, si ya lo ves más, si ves toda la historia, realmente no se unieron porque querían
que su negocio creciera. Les pensaban que le estaban dando como un juguete para que se entretuviera. O sea, fue como, vamos a invertirle, le gusta hacer sombreros, vamos a darle esto para que juegue un rato. Lo que no sabían es que se iba a convertir en la potencia, o sea, le estaban dando las llaves de su libertad, básicamente, y en un momento Boy Capel se lo dice después, ahorita después lo vamos a ver. ¡Qué fuerte! Ok. Rápidamente los sombreros de Coco fueron un boom para la época, una mezcla entre lo práctico y lo elegante. La tienda fue un gran éxito, pero para Coco esto era solo el comienzo. En 1913, con el apoyo financiero nuevamente de Boy Capel, se abrió una nueva tienda Chanel en Normandía, porque decían que Normandía era como la Quinta Avenida de Cancún. O sea, lo que estaba de moda allá, la calle en la que iba toda la gente rica. Champs-Élysées. Ándale, era el Champs-Élysées de Francia, porque en ese entonces pues, el Champs-Élysées no era Champs-Élysées. Entonces, ahí en Normandía dijo, pues, oye, quiero poner otra tiendita, y Boy Capel le dijo, órale, pues, vamos a ponerla. Pero esta vez no solamente hacía sombreros, aquí fue donde empezó a hacer ropa. Su línea de ropa fue la primera colección de ropa para mujer hecha exclusivamente por una mujer, o sea, de toda la vida. Ya no había corsets, ni volantes, ni ornamentos pesados, porque era práctica. Quiero darle a las mujeres la posibilidad de reír y de comer sin llegar al desmayo. La colección fue un éxito y la reputación de Coco estaba creciendo. Es que, es que los corsets... Sí, ya vimos a Palomo. Ay, es que, o sea, a ti en tus 15 años te pusieron un vestido con corset y es la horrible, tortura. es o sea, es algo que dices como, güey, ¿cómo alguien lo pudo hacer? Pero es que, o sea, hay mujeres y hombres también que les gusta, o sea, no que les gusta, sino que ya se acomodaron. Ajá. Es como los tacones. Es algo como que a lo que tu cuerpo de repente se acostumbre, ya no te puedes desacostumbrar. Pero de que, o sea, si yo agarro ahorita, me pongo corset, me muero, voy a estar como Palomo. Si ven Machos de la Costura, en el último episodio de Machos de la Costura, Palomo traía un corset que le hizo Caprile y estaba como que todo el episodio está así por... Aparte, es que te agarras aire, o sea, estás como así. Sí, porque sientes que se te está aplastando el diafragma, o no sé, una parte de acá. Es como esto y estás como 5, 4, 3. Suelto y luego... Sí, otra vez. No. Qué fastidio, no. Qué horrible. Eso sí, jamás. Ok. El mundo entonces se vio envuelto en un conflicto bélico. En el verano de 1914, Europa quedó sumergida en la Primera Guerra Mundial. En todos lados podía sentirse la escasez y el infortunio. No era un momento para la moda. Pero inclusive... entre la miseria y la desesperanza de la guerra, inclusive se reveló una oportunidad para Coco. La sociedad estaba cambiando. Con casi todos los hombres en la guerra, las mujeres fueron las que tuvieron que empezar a tomar sus puestos. En fábricas, entregaban correos, conducían autobuses, hacían municiones, etc. Las mujeres mantuvieron Francia de pie. Y evidentemente, siempre en todas las guerras, levantando las mujeres el evento. Eran las que mantenían todo el país que estaba en guerra en pie. Todo, siempre. Pues la campaña que hizo Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial con la chava que decía... ¿cómo decía? La del paliacate. Sí, la del paliacate. No me acuerdo qué decía. Pero era un promocional para que las mujeres fueran a hacer los trabajos que los hombres, cuando se habían ido a la guerra, pues no hacían, ¿no? Aquí las mujeres francesas levantando el evento as usual. Como siempre las mujeres, mira. Y pues evidentemente andar en un vestido encorsetado para hacer todas estas actividades no era solamente no práctico, o sea, impráctico, sí es no. También era peligroso, ¿no? Que estás haciendo algo. Espera, en esa época es cuando se te caía la cara de vergüenza. El útero, cuando estabas al caballo. No, eso es antes todavía. Mucho antes. No, ahí es cuando estabas en bicicleta, cuando empezó, o sea, después de la guerra es cuando empiezan a hacer todos estos inventos. Y está la bicicleta y dicen que a las mujeres se les caía el útero. ¿Se les caía el útero por andar en bicicleta, tú crees? También por andar en coche se les caía el útero. Se les caía el útero. Hombre, este útero estaba bien. ¡Ay, güey, se me cayó! Estabas así de repente. ¡Ay, güey! ¿Qué pasó? Las mujeres necesitaban ropa práctica y Coco era especialista en eso. Así que empezó a crear prendas prácticas para la realidad en la que las mujeres estaban viviendo. Como escaseaba la tela para ropas elegantes, pero había mucho jersey que se usaba para los calzones del hombre,
pues Coco decidió crear una colección con la ropa de jersey, con la tela de jersey, pero para mujeres, transformando la necesidad en estilo. La colección fue un éxito. Durante los años de guerra, el romance de Coco con Capel creció al igual que su negocio. En el verano de 1915, Capel organizó unas vacaciones y se llevó a Coco a la ciudad costera de Biarritz, se dice Biarritz, donde Coco abrió una nueva tienda. Esta expansión la hizo ser independiente por primera vez. Era mi propia dueña, dependía por completo de mí. Boy Capel sabía que no tenía control sobre mí. Creí haberte dado un juguete, pero te di la libertad, me dijo un día lleno de melancolía. Este pendejo, perdón. ¡Este perro! Bueno, mira, pero... sí. Bueno, pero él y Balsan al final del día sí jugaron un papel importante. Gran papel. A pesar de que... A pesar de que... cochinos marranos unidos por el destino. El 11 de noviembre de 1918 terminó la guerra. Y aunque debía significarse un tiempo de júbilo para Coco, no fue así. En semanas, Capel la traicionó. ¿Se fue con otra concubina? En 1918, Capel anunció sus intenciones de casarse con una joven aristócrata inglesa, hija de un lord. Coco estaba devastada. Es que siempre hacían sus matrimonios arreglados. Sí, es a que conveniencia al final de del las día, familias. Boy Capel era quien era y no se podía, en ese entonces, no se podía casar con una huérfana ilegítima que al final, o sea, no se podía. Realmente no, él no iba a poder por la pura aristocracia y por todo lo que significaba. We can rewrite the stars. Esa parte de esa historia de esa película de Greatest Showman marca mucho el, It's up to you. es que no se podía. Y o sea, Zendaya y cuando Zac era- Efron, It's up to me. y hasta ella le dice como, no, güey, no se va a poder, no se va a armar. No se va a armar esta carnita asada. Pues Coco estaba devastada. Admitió que solo había amado una vez. Estábamos hechos el uno para el otro. Él estaba ahí, me amaba y sabía que yo lo amaba y eso era todo lo que importaba. Tras su boda, Coco y Frida Capel Kahlo. continuaron su romance. O sea, sí, él le dijo como, ¿sabes qué? No me puedo casar contigo, pero pues vamos a seguir Sí, andando en como secreto. en secreto, ¿hasta crees que en secreto? Bueno, De sí. seguro la esposa lo sabía, Evidentemente, todos sabían. Era su casa chica, Coco. Pues sí, era su concubina, seguía siendo su concubina. Coco, el 21... Hermosas concubinas. horrorosas concubinas. El 21 de diciembre de 1919, Boy Capel murió en un accidente automovilístico. Coco culpaba a la alta sociedad de la muerte de Capel. Y la culpaba ¿por qué? Porque Boy iba a visitar a su esposa y a Coco en su cochecito para su casa chica, casa grande, y tenía que estar constantemente en movimiento. Y en uno de esos viajes... Porque las mujeres no nos podíamos subir a los coches. No, pero en uno de esos viajes, o sea, como... los culpaba porque no se pudo casar con él, entonces eso forzaba a Boy a que tenía que estar en viajes constantes visitándola a ella y a la mujer oficial. Y en uno de esos viajes se murió. Y entonces culpaba a la alta sociedad de la muerte de Capel. Y como venganza quería entrar a la alta sociedad. Pues a la sociedad completa, ¿no? Porque pues... Sí, pero o sea, el hecho de que no se pudiera casar con ella fue pura aristocracia. O sea, eso fue por las altas esferas. Ajá. Y entonces como venganza quería entrar ella, o sea, así como por la puerta Como, grande quítense, a la ya alta llegó sociedad, su... y hacer que llegó la quítate tú caballota. que llegó Llegó la la caballota. Y quería hacer que la adoraran, ¿no? También cuenta la leyenda, esto que nos contó Ale al principio, que al morir Boy fue cuando tuvo la idea de la creación del Petit Robe Noir o el Little Black Dress o el pequeño vestidito negro, que es una creación de Coco Chanel, porque prometió vestir de luto a todas las mujeres de Francia. O sea, se le murió el muchacho y dijo, voy a vestir de luto a todas las mujeres de Francia. Inventó el vestidito negro, el Little Black Dress. Lo que me dijiste y sí la vistió. es que fue a donde había chocado y todavía estaba el coche ahí medio Ajá. destrozado y dijo ahí cuando estaba el coche así, voy a vestir a Eso toda eso es Francia lo que de cuenta luto". la historia, eso fue lo que me contó mi maestro de historia, de moda, que le mandó un gran besito. Es que chiquito, un gran Ajá. besito. Así, él nos contó esa historia, que llegó, que estaba en el accidente, que todavía estaba el coche ahí todo
y Capela ahí explotado, bueno, no explotado, pero o sea, su cuerpo y toda la escena del crimen, la escena del accidente, y Coco ahí desgarrada fue cuando dijo, voy a vestir de luto a todas las mujeres de Francia. Y sí lo logró. O sea, para el 26, para 1926, el Little Black Dress ya estaba en las portadas de Vogue y todas las mujeres. En ese entonces usar negro era... Sí, porque y ella logró que todas las mujeres usaran... Se refería al luto, o sea, las mujeres era puro blanco, beige, sí, colores pasteles, diferentes. Pero nunca negro. Uh-huh. Posteriormente a este suceso, Coco cambió su tienda de París a un espacio de instalaciones más lujosos en el número 39 de la Rue Cambon o la calle Cambon. Con el imperio expandiéndose, se le abrieron muchas puertas. Los ricos y famosos y hasta familias reales querían relacionarse con la diseñadora. En 1919 se mudó a un apartamento en el Hotel Ritz, uno de los más lujosos del mundo en la época. Que fue... Ahora sí hizo, ábrete tú que sí. Llegó la caballota. La perra, la diva, la potra. Sí, así llegó, sí. Esta llegó al Ritz, yo que me imagino así. Así. Que se abrieron las puertas del Ritz y ella, quítate tú. Ay, como en la de Crazy Rich Asians, cuando entran al hotel, que no los dejan estar y dice, ya voy a volver y este hotel va a ser sí, mío. Al inicio, ¿no? Así ella. Así llegó la Coco. Y de hecho en este hotel fue donde vivió todo el resto de su vida. O sea, ahí murió en el Hotel Ritz. ¿Y dónde está? ¿Dónde se ubica? En París. Pero, sí, o sea, pero... No sé, Ale, en una calle de París. ¿Quieres que te busque pues es que si es tan famoso, pues debe estar como en una zona muy importante, ¿no? Debe de estar muy cerca de Champs-Élysées o algo así. De la Torre Eiffel o algo así. Ahí fue cuando comenzó a usar el sexo para mejorar su estatus, porque los hombres eran como trofeos para ella, cobrándose la deuda histórica, la Coco. A principios de 1920 tuvo un affair con el compositor ruso Igor Stravinsky. De hecho, hay una película. Tenemos una película que se llama Coco e Igor. Ahí por si la quieres echar un ojo. Y sí platican de todo el affair y de cómo eso está como ahí medio tóxico. Sí. Sí, porque es un affair. O sea, al final del día este vato estaba casado. O sea, esto sí fue un affair. Fue un affair. No una concubina que todos sabían. No, o sea, no fue una relación, pero se supo, pues, o sea, y él hacía composiciones para el ballet ruso y ahí se conocieron y, o sea, y ella estaba como que era muy artista y todos los dotes artísticos de los dos se exponenciaban y como que... Frida Kahlo y Diego Rivera, ahí. Pues algo así. No, Frida Kahlo y Trotsky. Sí, es que, sí, bueno... Sí. Bueno, ajá. Incluso también tuvo un affair con el hombre más rico de Inglaterra, que en ese entonces era el duque de Westminster, que se llamaba Bendor Grosvenor. Bueno, pero le vamos a decir el duque de Westminster porque está más fácil. Porque el duque de Westminster conoció a Coco en Monte Carlo en la Navidad de 1923. Dijo estar encantado con ella y haberle enviado cartas de amor, flores, canastas con frutas e inclusive haber viajado con ella, haber tenido el detallazo de viajar con ella desde Londres hasta París. ¡Ay, qué detallazo! Sus 15 minutos ahí, pero detallazo. Como cuando te dicen, te llevo a tu casa en Ecatepec y tú, claro, gracias. ¡Qué detallazo! No me dejas ir sola. Gracias, ni que fuera por respeto. Ella pasaba los veranos con el duque, socializaba con sus amigos e incluso gracias a él incorporó el tweed a sus diseños. Cuenta la historia que se fueron como en un viajecito y que ella tenía mucho frío y se puso un abriguito del duque que tenía como esta texturilla diferente, tweedsosa. Y entonces empezó a como que a maquinar. ¿Y qué pasaría si yo hago algún diseño, como un trajecillo que tenga esta misma textura? Y gracias a eso incorporó el tweed en sus diseños posteriormente. Gracias, duque de Westminster. Ni tanto gracias, porque era antisemita el duque de Westminster. Ah, bueno, pero gracias por darle el abrigo. O sea, yo nunca dije gracias por darle el viaje. No. También conoció a su amigo, al amigo del duque, Winston Churchill. Francia se había recuperado de la guerra airosamente para los años 20 y la era de los corsets había terminado. La chaviza moderna de ese entonces quería divertirse y parecía que el mundo de la moda había alcanzado al estilo de Coco. En 1923, Coco dio un paso en la innovación haciendo un perfume, el Chanel número 5, creado por el perfumista Ernest Beau.
Y cuenta la historia que ella estaba como con esta intención de que quería hacer un perfumito, una esencia, y conoció a Ernest Beau, que le hizo muchas propuestas, y eran del 1 al 5, del 5 al 10, del 10 al 15. Y de todas las que hizo, eligió ella la número 5. Y por eso se llama Chanel número 5. Nunca me ha gustado eso. No, es huele a muy señora. Fuerte. Pero es que también cuenta la leyenda que muchos de los olores que a ella le remembraban como a los olores de niña, como a jabones y como a mezcla de cosas que cuando estaba en el mercado los tenía el perfume. Entonces, como el almizcle, como algunas cosas que exactamente le recordaban a la infancia. Por eso eligió esa esencia y sí se volvió muy exitosa. Y aparte del día que lo presentó con Ernest Beau en la cena, le echó alrededor de toda la mesa, como festejando, y todas las señoras que llegaban era como, ay, qué bonito huele, ¿qué es? Y ella así de, Chanel número 5, perra. Y cómpralo, ya. A ver, tú si tuvieras una esencia, una fragancia, ¿cuál sería el olor principal? Así como de aquí y después le agregas otros. Como alguna flor, como a rosas o algo así. Muy rico. Me acabas de alburear en Spotify. Yo le pondría como... Te derramó. No, yo le pondría como fresias. El olor de las fresias me encanta. Pero sí es carísimo todas las... Sí, es que hacer un perfume es otro pedo. Bueno, Coco estaba en la cima del éxito. Una y otra vez, cada colección que sacaba en los 20 y 30 desafiaba lo establecido y se había convertido en una líder de la industria que usualmente estaba dominada por hombres. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. 2 días después, Francia y Bretaña declararon la guerra y Hitler comenzó la expansión de su imperio nazi por Europa, o sea, la Segunda Guerra Mundial, en lo que ha sido el conflicto más letal de la historia. Francia no fue atacada directamente, y en París los clientes de Coco le pedían mantener abiertas las tiendas para elevar la moral. Pero en mayo de 1940 los nazis atacaron, y Coco despidió a sus trabajadores, cerró Casa Chanel, pero dejó abierta una tienda de perfumes. ¿Por qué? Porque decidió dejar abierta, o sea, en medio de la guerra vamos a tener abierta una tienda de perfumes. Pero decía el chisme de que ella sí era de las que... Es que ahí te va el chisme. El chisme viene de aquí a abajo. Ah, ok. Perdón. Coco huyó, dejó abierta su tienda de perfumes y se fue, igual que miles de parisinos que iban como refugiados, pero ella iba en su limusina con chofer, ¿no? En junio de 1940, fuerzas alemanas bombardearon París. Días después, Francia se rindió. Se rindió. Se llegó a un acuerdo. Los nazis gobernarían el noreste de Francia y un nuevo gobierno colaboracionista desde la ciudad de Vichy se encargaría del sur del país. Coco pasó los siguientes días pensando qué iba a hacer. Si ya había conducido Casa Chanel durante la Primera Guerra Mundial, ¿por qué no podría hacerlo en la Segunda? Entonces empezó a pensar, pues sí podría, la neta sí puedo hacerlo de nuevo. En agosto de 1949, Coco decidió lo que iba a hacer y se lanzó de regreso al Hotel Ritz en París. Cuando llegó al Hotel Ritz... ¿Dónde está ese Hotel Ritz que ni las bombas lo tiraron? Ahí sí. Está chava. Cuando regresó se encontró con un París sitiado por soldados alemanes. Incluso el Hotel Ritz había sido tomado como cuartel general, pero le fue permitido usar una habitación pequeña en el ala civil del hotel y la usó como su oficina parisina. O sea, ya de entrada está muy raro. Ajá. Que siendo tú francesa y te habías ido y regresas y llegas a donde estás viviendo al Hotel Ritz y te dicen, híjole, está lleno de alemanes, pues igual me quedo, ¿no? Sí, no importa, aquí. Yo aquí, mira, aquí yo somos soy amiga, compas, ¿eh? soy no, amiga, hombre. no comida, ¿no? Sí. Dice, no, ni ocupo espacio, estoy chiquita. Si me dejas en una orillita me hago así, sí. estoy chiquita. Por el día, su pequeña tienda de perfumes vendía perfumes a lo loco a las esposas de los oficiales nazis. Es que estamos así. Y por la tarde vivía pegada a comandantes nazis. Pero para 1941 la relación estrecha de Coco con los invasores alemanes comenzó a cambiar.
Gabriel estaba envejeciendo y sentía el peso de los años, y estaba inconforme con su apariencia. Incluso le dijo a una amiga que al verse al espejo notaba una lucha between, o sea, entre it and me, refiriéndose a la edad. O sea, estoy viendo cómo lucha él contra mí, que es básicamente la edad, el envejecimiento contra mí. Fue en esta época que conoció a Hans Gunther von Dinklage, conocido como Spatz. Vamos a decirle Spatz porque no voy a decir cuántas veces. Era un oficial alemán y espía nazi, además de ser un Casanova 13 años menor que ella. Ella tenía 58 y él tenía 45. Ay, bueno, así como que digas... Tampoco no era un muchachito pequeño, ¿no? Él sabía lo que hacía. Coco cenó con él, pidiendo su ayuda para liberar a su sobrino, que habían sido encarcelado. Y durante las negociaciones, ella y Spatz se hicieron amantes. Inevitablemente, las conexiones nazis de Coco la llevaron a formar parte de un plan siniestro. Una noche, Coco y Spatz cenaron con el capitán de caballería Theodor Momm. Comenzaron a discutir el futuro de las hostilidades y a pensar que quizás Coco podía jugar un papel importante en el término de la guerra. Después de todo, Coco había mantenido una relación de muchos años con un inglés, con el duque de Westminster, y hasta había convivido con Winston Churchill, ¿no? Era amiga de Winston Churchill. O sea, que conocía a la perfección a los ingleses y que tenía amigos con influencia. Coco no sabía en lo que se estaba metiendo. Viajó a Berlín para conocer a Walter Schellenberg, que era jefe de inteligencia extranjera de Hitler y asistente personal de Heinrich Himmler. ¿Conoces a Heinrich Himmler? ¿Tú conoces a Heinrich? Himmler fue una de las personas más poderosas en la Alemania nazi. Desde 1943 en adelante fue ministro de Interior del Reich y jefe de la policía alemana, supervisando a todas las fuerzas internas y externas de policía y organismos de seguridad, incluida la Gestapo. O sea que era una cosa terrible este señor. Vi unas investigaciones, ¿no? de este güey, que unos diarios donde escribió unas cosas que decías, híjole, manito. Donde quiera que estés, que no estás arriba, pero ojalá que te la estés pasando mal. Ojalá y te estén picando el ano. ¿Qué? Para ese entonces, bueno, este güey que conoció, que se llamaba Walter Herzberger, era asistente personal de este güey que te digo. Ajá. O sea, estaba ahí pegado. Era el asistentísimo de Himmler. Ajá. Para ese entonces, este güey, al que conoció, estaba seguro de que los nazis iban a perder la guerra y estaba desesperado por un acuerdo con los aliados, por una paz con honor. Ahí fue cuando fue creada la operación Model Hut. Incluso, hasta ahora los detalles de ese plan permanecen secretos, pero se cree que Coco iba a ser usada como carnada para atraer a Churchill a una reunión donde podría ser persuadido para hacer un acuerdo de paz en términos favorables para los nazis. O sea le iban a hacer una oferta que no iba a poder rechazar. Así como el padrino. Ajá. Coco viajó a España, donde planeaba reunirse con el embajador británico Sir Samuel Hoare y esperaba que él pudiera acordar una reunión secreta con Churchill. O sea, ella viajó a España y ahí empezó todo el plan. Ya estando en España le dijo a este señor, oye, háblale a Churchill, ¿no? Dile que quiero tomarme una copa con él. Un cafecito en secreto y no sé qué. Y este güey dijo, no lo sé, Rick. Qué sospechoso. Y entonces, pues parece que Coco sobreestimó la influencia que tenía sobre los británicos y se le dijo que Churchill estaba muy enfermo para cualquier reunión. Y pues se les cayó el evento, ¿no? Se les cayó el teatrito. Se tuvo que regresar, pero de alguna manera Coco pues ya estaba en el radar, ¿no? Porque básicamente pues era muy sospechoso que esta vieja quería que se reuniera con o sea, desde el principio era muy sospechoso que llegó y, ay, sí, mis compas nazis, vamos. Coco regresó a París, pero la guerra ya no la estaba ganando Hitler. El 6 de junio de 1944, que fue ¿Qué pasó el 6 de junio de 1944? ¿Qué pasó el 6 de junio? Les doy una pista. Una letra D. Pues sí, de eso. Esos son Los Miserables. El día D, Ale. La batalla de Normandía. Ok. Ese día los aliados ganaron y el 25 de agosto de 1944 París fue liberada. Luego de la liberación, los que habían colaborado con los alemanes tenían miedo. Y yo, temblaste, puta.
Se interrogó a los oficiales nazis, se capturó a los colaboradores varones y a las mujeres, o sea, a las mujeres las sacaban, las reunían, las desnudaban y las exhibían en la calle y las rapaban para humillación pública, como Cersei. Shame, 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 shame. Y entonces, como amante de un nazi y como una persona que había colaborado con un plan nazi, pues Coco estaba... o sea, estaba expuesta. temblando. Temblando, puta, temblando. Pues sí, no había manera de que no se encontrara culpable. En agosto de 1944, 2 hombres llegaron al Hotel Ritz y le entregaron a Coco una orden de arresto del Comité de Moral Pública. Estaba siendo llamada espía nazi. Así que Coco agarró sus guantecitos, su bolsita y les dijo, con permiso, vámonos todos. Y así salió en su cochecito. O sea, ella no puso resistencia, se fue a la puerta con sus captores, se subió al coche y se fue. Unas horas después, Coco fue liberada sin cargos. No se sabe qué sucedió, pero se dice que intervinieron algunas altas esferas de la sociedad inglesa e incluso se dice que fue Churchill mismo quien intercedió por ella. Oye, sí, yo creo que ella sabía unos cuantos secretos ahí medio... Seguramente, no creo que la haya guardado. Así como, sí. No, usted hace el perfume, es que a mi esposa le gusta, la dejo libre. Ay, usted hizo el vestido de mi niña. Uh-huh. No, hombre, yo sí la dejo libre. No creo que haya sido algo así. La única realidad es que a pesar de que salió librada de esa exhibición pública, el pueblo de Francia ya no la quería. Y corría peligro si se quedaba en París. Así que decidió irse a refugiar a Suiza, donde su amante Spatz la esperaba. Spatz, qué feo nombre. Uh-huh. En Suiza, su rencor creció. Me suena a gallita. Ritz. Sí. En Suiza, su rencor creció. Había perdido las 2 cosas más importantes de su vida, su imperio y su reputación. Dejó de diseñar por completo y vivió cómodamente con la fortuna que generó de venderle sus perfumes a los nazis. En silencio, Coco observó lo que sucedía en la moda en el mundo de la posguerra y odiaba lo que veía. En 1947, Christian Dior introdujo el New Look, que ya tenemos que, o sea, ya es necesidad. Los siguientes, en algún momento vamos a meter a Christian Dior. Introdujo el New Look, que eran faldas amplias, cinturas ceñiditas. Era casi que todo esta estética por la que Coco había luchado, regresó. Y Coco veía los diseños de Dior como una afrenta a lo que ella había logrado para las mujeres. Pues es que recordemos que después de la guerra, pues querían... Sí, pues fue como que se volvieran regresar a la femenidad. Ajá. Que era algo estúpido, pero aquí... Estaba convencida de que las mujeres se iban a cansar de tanta incomodidad al vestir y empezó a sentir una vez más que la moda la necesitaba. La vida personal de Coco estaba vacía, por otro lado. Ella y Spatz se habían separado, pero ella le pagaba todavía una manutención a Spatz. ¿Por qué? O sea, preguntémosle a Coco. No, para allá, no para acá. Coco, ¿Coco qué? ¿Qué onda, Coco? Pues se habían separado y sus amantes anteriores, el duque de Westminster, Etienne Balsan, Boy Capel, todos ya estaban muertos. Y Coco estaba sola. Decidió que entonces era un buen momento para regresar a la moda y a distraerse y hacer un regreso con estilo. No pierdas, no hagas que el emperador pierda el estilo. En 1954, Coco empezó a preparar lo que sería la colección más importante de su vida. Y el 5 de febrero, a sus 73 años, Coco Chanel regresó a París y al mundo de la moda, donde lanzó su primer colección posguerra. La prensa francesa fue mordaz. Aún no la perdonaban por su pasado e incluso la prensa inglesa la llamó aburrida y lo mismo de siempre. En cambio, su salvación llegó desde otro continente. Adivina dónde empezaron a consumir los productos de Chanel. Estados Unidos. Estados Unidos estaba encantado con la moda de Chanel. Se los ganó por completo. La simplicidad y practicidad de sus diseños lo convirtieron en un must para las americanas. O sea, hasta Marge Simpson tenía un Chanel. Es cierto. Y le hizo upcycling. Es cierto. Es muy cierto. En 1962, productores de Broadway le propusieron hacer un musical sobre su vida, pero no le latía que habían propuesto de protagonista a Katharine Hepburn, no a Audrey Hepburn, a Katharine Hepburn, a la anterior. Que para ese entonces era 20 años más joven que ella, o sea, si ella tenía 73, que Katharine Hepburn tenía 50 y tantos. Y a Coco le pareció que estaba muy vieja para el papel principal. ¡Ay, está... ¿Qué? Perrucha. Y ella...
No, quiero a alguien joven, Sí. alguien hermosa, alguien que se parezca a mí. Con el tiempo, Francia olvidó la historia de guerra de Coco y Europa también, y ambos volvieron a enamorarse de sus diseños. Casa Chanel era más idolatrada que nunca y en los 60 Chanel ya era un coloso de la moda en el mundo con un valor de más de 100 millones de libras con Coco a la cabeza. O como mamá. Ella estaba viejita, entonces ya era mamá Coco. Ya. ¡Ay, Ya era sí es mamá cierto! Coco. Recuérdame. Pero a pesar de que estaba en la cima del éxito, estaba más sola, frágil y vulnerable que nunca. Pues sí, ya se le habían muerto todos. Los hombres que amó ya todos habían muerto, no tenía familia, nunca tuvo hijos y ahora dependía de sedantes de morfina para poder dormir. El 10 de enero de ¿Ella 1900... nunca quiso tener hijos o no pudo? Pues eso nunca lo vi, pero yo creo que ella no quiso. Pues Yo creo siento que ella no quería tener hijos. que priorizó su carrera, no sé, que no era A como lo mejor no tenía instinto ajá, y está bien. O que sea, no era su... no era su prioridad tener Ajá, hijos. exacto. Pues no lo sé, nunca tuvo hijos, nunca se casó, nunca nada, y todos los hombres Y que sus quiso se hermanos murieron. tampoco... Es que no tuvo más contacto con sus hermanos, solo con su hermana del orfanato y con su tía Luis y con su tía Adrián. Y ya se habían muerto también. Seguramente, pues si tenía 73 o Coco, Su hermana le llevaba mucho. no sé cuántos años tenía su hermana. Y no sé qué pasó con su Bueno, hermana pero para después. esos tiempos ya era que estaba muy grande y que... Ujú. sí, ya. Pues estaba sola, el caso es que estaba sola. Ujú. El 10 de enero de 1971, a la edad de 88 años, Coco murió en su apartamento del Hotel Ritz. Su sirviente estuvo con ella en sus últimos momentos mientras se inyectaba una última dosis de morfina en la pierna y sus últimas palabras fueron: ¿ves? Así es como uno se muere. Y su sirviente, no Nomás me ahí van quedó. a echar la culpa. Señora Coco, la balacearon los municipales. No, hombre, a mí me van a encarcelar por su culpa. Pues sí, así fue toda la historia. Pues ya hasta los 80 fue cuando entró Carl al quite. Porque... Fue cuando hizo la bolsa negra eso Chanel. todavía fue, ella todavía hizo la bolsa Chanel en el 50 y algo, 59 creo. Ella fue la que hizo la bolsa tan particular Chanel que todos quieren, todos queremos. Y la pues negra sí, con la negra con cadenita, cordoncitos. ajá, de piel con cadenita. cadenita. Y es la que más réplicas, o sea, las que más en China hay de réplicas. Se los Y juro, en Tepito. busquen el dato En Tepito. también. ¿Qué te pareció este capítulo? Es que te iba a decir un albur y me quedé pensando, no lo voy a decir. No lo voy a decir. Lo esperé No, como no, que no, estaba no, aquí no, la no, barrera y dije, no. échale. Tensión, Échala, pro albur, échala. no lo voy a echar. No lo voy a echar porque soy una persona decente. Ay, Casi. ¿Qué te parece este capítulo? me pareció bastante interesante. O sea, sí me... No me hizo sentir nada más porque sí fue empoderada, pero también hizo muchas cosas que no debió de Es hacer, que- no debió de meterse en... Pero es que yo creo que justificando su éxito, más bien, ella en búsqueda de seguir escalando, justificó hacer muchas cosas Ujú. como sin tener algún tipo de remordimiento. Ajá, exacto, remordimiento. Entonces eso no está chido. O sea, ella Ajá. ya no escalaba porque era una mujer empoderada, ya quería escalar a costa de... Sí, quería de escalar hacer nada más más por fama, por dinero. Lo que sí es cierto es que sí forma parte de un parteaguas para las mujeres en la moda, no solamente, o sea, Ujú. no hablo de solamente la estética que usaba la mujer, porque evidentemente es así, pero también para las mujeres En que esa formaban época. parte en la industria. O sea, para Miuccia Prada, para entrar a la industria, porque a pesar de que sí es una industria para mujeres, está dominada por hombres. Todavía actualmente la moda es una industria dominada por hombres. Y Coco fue la pionera, la primera mujer que como diseñadora hizo la ropa para las mujeres y hacía colecciones para mujeres con un ideal de liberarlas de un Corset. corset, sí, como de una estructura Opresión, de una- opresora de cómo tenía que ser la mujer vista por los hombres. Y ella dijo, no, ni madres, yo soy una mujer que veo por las mujeres y yo me quiero vestir cómoda y yo creo que tienes que ser práctica, tienes que llevar a cabo actividades y entonces de esa parte, en ese punto, creo que Coco fue un gran parteaguas para que nosotros podamos ahorita estar en jersey y no en un corset así con un sombrerote. Y yo por eso pongan bolsas a todos los vestidos. Sí, Siempre todos los son- vestidos tienen que tener bolsitas. Sí, siempre son sí, útiles. siempre es útil tener una bolsita. Ujú. Pues sí,
Eso fue todo por el episodio de hoy. Cuéntame tus Pero redes. ya ni me dejaste terminar. Ah, sí, cierto. ¿Qué estabas diciendo? Bueno, pero pues ya digo mis redes. ¿Qué estabas haciendo? Se me olvidó. De... Del lugar más peligroso. Ya me quieren bulear, ¿ve? ¿Ve? No. Pero, sí, que me dejó como ese sentimiento, como, no un sentimiento en sí, sino como qué interesante saber se me la hizo historia. interesante. También es una marca que todavía consume pieles y consume... Sí, es que Chanel, bueno, está intentando, no lo está intentando, No. pero es como las marcas que hacen pinkwash, Sí. que es como en un momento determinado cuando se pone como el tema sobre la mesa, como el tema de... Como el 8 de marzo y muchísimas marcas diciendo, Ajá, eso yo se soy llama feminista. pinkwash. Ajá, Yo soy exacto. feminista, pero no son feministas. Y lo mismo pasa con todo esto del cambio climático y las cosas del maltrato animal y de PETA y todo PETA esto. y- Cuando se ajá. ponen los temas sobre la mesa, hay marcas que sí toman conciencia y sí empiezan a hacer un cambio real. Y hay marcas que dicen como, no, yo sí hago Mis estas pieles cosas, ¿no? son- Mis pieles son son- sintéticas y ajá. yo hago piel de nopal y no sé qué. Y luego salen documentales donde te das cuenta que hay marcas que están haciendo unas cosas bien terribles con no solamente Y con las después pieles, dicen, con "No, explotación de... pero mis pieles son de un criadero", y tú, güey, eso no le quita la crueldad. O sea, eso no quita la crueldad. Pero bueno, sí es una marca que no soy fan. Y también, no en la es- cabeza anteriormente estaba Karl Lagerfeld, que luego vamos a hacer otro capítulo que también, híjole, tiene sus, Sí, es que todos forman, no podemos tampoco separar completamente el arte del artista, porque eso ya vimos que no es algo que se pueda hacer tan posible, no es tan ético, pero, pues también Karl Lagerfeld tenía ahí sus ideas bien acá. también muchísimos que eran súper, cuando se dice que discriminan a extranjeros, Xenófobos. xenófobos, Como Dolce Gabbana, como Tommy Tommy Hilfiger. O sea, es que como... dentro de esta industria, pero vean, son hombres. O sea, si es una industria dominada, sigue siendo una industria dominada Hay por hombres. muy Díganme, pocas mujeres. fuera de Carolina Herrera y de alguien que realmente ustedes conozcan, que Kate yo sé que... Spade. Ay, pero, No, pero- pobrecito. O sea, globalmente, yo creo que no hay muchas personas que conozcan a fondo tanto la industria, a menos que estés involucrado dentro de diseño de moda o que sepas que Ujú. estés estudiando diseño de moda o que estés... Si no estás muy involucrado en moda, dime 5 marcas que sean mundialmente conocidas en moda que tengan a la cabeza mujeres. Yo creo que ni siquiera, o sea, si no estás involucrado, no sabes que la marca Chanel venía por un nombre, ni que la marca Dior venía por un nombre, ni que o sea, todas las marcas, creo que todas vienen por un nombre. Pero ve, Coco Chanel es la mujer, Christian Dior era hombre, Yves Saint Laurent hombre, Prada, el inicio, papá de Miuccia, Ajá. era hombre, También- Gianni Versace era hombre, o sea, sí, Creo que no. Más Carolina que Carolina Herrera. Ajá. Carolina Herrera y Carolina Herrera. O sea, échate un clavadito, échate la canción de Fashionista, Tom Ford, También. Calvin Klein, Donna Karan, Bueno, Valentino, Chanel, Gucci, había Fendi, tres. Armani, Moschino, Kenzo. Tres mujeres en todo el mundo de Sí. la moda. O sea, es que sí. ¿Sí? Elsa Schiaparelli, Ah. pero Elsa Schiaparelli no es tan conocida si no estás dentro. Y eso es bien raro porque en el tiempo de Chanel, Schiaparelli era famosísima. No puedo hablar de Schiaparelli de la competencia que tenía con Chanel en ese entonces, porque no conocemos mucho de Schiaparelli, pero en el capítulo de Schiaparelli vamos a platicar de la competencia que tenía, ¿no? Como de este encontrillo que era el parecidón al de Gianni con Armani. Con Armani. Y el que tenían Coco con Schiaparelli, porque eran las dos mujeres diseñadoras de la época que eran como top. Pues ya, ahora sí. Sí, ahora Aquí sí. ya nos Bueno, echamos pero un sí. chorote de final, Ya, pero sí. Ay, Perdón. Pero es que quería tocar ese tema. cuéntanos tus redes sociales ahora sí. Así, mis redes sociales son en TikTok, me encuentran como La Loca de las Plantitas, en Instagram como Soy La Loca de las Plantitas. Les doy muchos tips sobre plantitas, sobre cuidados, sobre datos interesantes, sobre todo lo que quieran saber sobre plantitas. Aquí estoy.
Altamente recomendado por si quieren que no se les mueran sus plantitas. Tengo un chingo de plantitas. Sí, tiene un chingo. Y Ellas tiene me va a pueden tener más. recomendar. Sí. Y pues a nosotros nos encuentran en el podcast como @modografías podcast. En YouTube encuentran todos los videos si nos quieren estar viendo y no solamente escuchándonos. Estamos en Spotify y en YouTube en el canal de Farfelú. Y a mí me encuentran como @farfelú_look, donde subo tutoriales, donde estamos ahí platicando cosas de moda. Y a mí misma como @jimefarfe. Y el canal de YouTube lo encuentran como Farfelú. Y ya, eso es todo. Síganos en Instagram. Eso es todo por el episodio de hoy. XOXO. Bye. Bye. Somos unas cochinas marranas.